hermanos, ¿cómo están? Está hermoso y agradable acá adentro, ¿verdad? Afuera está haciendo mucho calor, ¿verdad? Quisiéramos estar todo el tiempo acá. Gracias a Dios que hemos podido llegar a un domingo más, hermanos, y poder tener la oportunidad de estar compartiendo la palabra de Dios. Es interesante y además que es imperativo en el ser humano que pueda cada vez aprender más de la palabra de Dios. Ayer estábamos en la tarde conversando con un amigo, es compañero de uno de mis hijos y con algunos padres de familia también del equipo de fútbol. Hicimos una comida a las 12 y él con su esposa y otra mamá más estuvimos hasta las 6 de la tarde. Y es algo interesante, él tiene un muchacho, es compañero de Neguito, tiene 13 años, 14. Y el muchacho está yendo hace ya 2 años. Yo pensé que recién estaba yendo, pero hace 2 años que él es el hijo, bueno, era hijo único, ahora tienen un hijo de unos 2 o 3 meses recién, su segundo hijo. Pero siempre creció este niño con ellos y es interesante ver que hace 2 años ya el adolescente este está yendo a lo que es los adolescentes de la iglesia de la Villa 1 de Mayo. Y hablábamos acerca de esos temas con él, ¿no? Y él no es reacio a lo que la palabra del Señor decía. Y estuvimos compartiendo con él, pero hay un punto en el cual llegamos y coincidimos y le dije, su hijo está sabiendo muchas cosas que usted no sabe. 14, 15, 16 años y le va a preguntar cosas y usted dice, bueno, yo creo mi manera, sí, pero su manera no tiene información. Ese es el problema de muchos de nosotros. Yo creo en Dios a mi manera, pero nuestra manera nunca tiene información. La palabra de Dios, Dios la dio en revelación y la dio para que usted la tenga en casa, para que usted encienda una computadora y vea y si alguien se la explique. Hay tantas cosas ahora. Y nuestros hijos a veces dejamos, bueno, pues que ellos vayan a la iglesia. Y a veces nuestros hijos saben mucho más. Y él dice, sí, eso es cierto. El otro día ya me preguntó, dijo ciertas cosas. Y no supe qué responderle. Y le dije, y va a seguir sabiendo. ¿Por qué? Porque el muchacho está recibiendo mucha información de lo que la palabra de Dios dice. Y eso es algo nuevo para nosotros los padres, porque allá en Deuteronomio va a decir que nosotros somos los primeros que debemos enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos. No le vamos a enseñar meros ritos, esto es así, esto es acá. Palabra, ¿qué Dios dice acerca de cómo responder a las personas, cómo tratar a las personas, cómo tratar a la esposa? ¿Qué dice la Biblia? No es lo que yo digo o lo que yo creí que decía o lo que yo pienso que dice. Es interesante volver a lo que es la palabra de Dios. Es por eso que cuando usted tenga la oportunidad de venir a estar escuchando la palabra de Dios, venga. Pero hágalo con un corazón receptible, decir, yo quiero escuchar la voz de Dios. Quiero ver qué es lo que Dios dice a través de su palabra. Y usted pueda tener esa información y lo va a formar también. Y va a ser importante. Dios ha dado su palabra y la ha revelado a la familia para que la familia fuese un lugar adorable, un lugar bello, un lugar donde usted pueda estar y quiera llegar a la casa. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana el tema que nuestro hermano Kevin estaba leyendo en la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Y estos versículos del 19 hasta el 34 es un pasaje muy conocido por nosotros. Y vamos a ver, en esta mañana tenemos este tema que nos va a hablar acerca de el Cordero de Dios. Y es interesante leer ahí en el versículo, fíjense ustedes, en el versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no también. Vamos a notar, hermanos, que hay personas que van a enviar una comitiva, van a enviar un grupo y van a preguntar a Juan. ¿Por qué van a ir directamente y van a preguntar a Juan? Porque ya era notorio, hermanos, todo el trabajo que Juan estaba realizando en toda esa área. No pocas personas venían al bautismo de Juan. Se hizo muy, podemos decir en estos tiempos, sería la palabra viral, ¿no? Cuando algo usted sube al internet y todo el mundo lo ve, es porque la noticia ya ha recorrido bastante y muchos la han visto. Entonces, pero en ese tiempo, lo que Juan estaba haciendo en el Jordán, estaba bautizando, la personalidad de Juan y cómo le hablaba al pueblo,
cómo tenía autoridad para hablar, había llamado la atención de las personas. Y era necesario tener una respuesta de esta persona y va a haber una comitiva. La palabra va a decir, los judíos van a enviar a preguntar a Juan. Y la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que dices de ti mismo? Muchas veces cuando alguien nos va a preguntar, ¿qué dices de ti mismo? Podemos decir muchas cosas porque nos conocemos, sabemos cómo somos. Y Juan va a tener unas respuestas ahí y en realidad él directamente va a irse por el lado de decir, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. La respuesta era para llevar, hermanos, a lo que era el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín en ese tiempo? El Sanedrín estaba conformado, hermanos, por mayormente los grupos mayoritarios que estaban allí eran los saduceos y eran los fariseos. Estos dos grupos estaban dominando el Sanedrín. Estos dos grupos siempre estaban en pugna por querer gobernar el pueblo de Israel ahí, de poder designar sumos sacerdotes y todo lo demás. Valga recordar, hermanos, que el Sanedrín iba a determinar si un profeta era realmente profeta o no era profeta. Pero ¿quiénes eran los saduceos y quiénes eran los fariseos? Volvemos muchos años atrás y volvemos casi unos 70 años antes de Cristo, antes de que venga. Vamos a ver a imperios que van a gobernar al pueblo de Israel por la desobediencia que el pueblo de Israel ha tenido siempre. Desobediencia tras desobediencia, habían imperios que venían y los conquistaban. Y habían culturas también, las cuales también se infiltraban en el territorio donde ellos vivían. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora acá culturas y tradiciones que se han infiltrado en nuestra cultura, acá que tenemos en Bolivia, ¿cierto? Hay, por ejemplo, una de las fiestas que no es nuestra, pero se está tomando forma y cuerpo, y eso está en el tiempo de Todos Santos. Es el Halloween, ¿no? No es parte de nuestra cultura. Pero ya con lo que es, hermanos, la relación, ver cómo está en otros lugares, alguien lo trae, alguien lo adopta y lo practica, aunque no ha sido nacido en la región, pero ya a veces lo toma, lo hace parte de su vivir, ¿no? Nosotros tenemos otras tradiciones acá, ¿no? Tenemos varias tradiciones, ¿no? Que son de nuestro país, ¿no? En el tiempo antiguo, hermanos, habían culturas que habían entrado al pueblo de Israel y habían pegado muy fuerte. Una de esas culturas que eran muy poderosas era la cultura de los griegos. Todo lo que la filosofía griega decía, ¿no? Y cuando entra, hermanos, la filosofía griega al pueblo de Israel, los judíos van a adoptar muchas prácticas religiosas de esta cultura griega. Van a adoptar incluso muchos dioses de la cultura griega. Por ejemplo, los saduceos eran personas que adoptaron mucho de esta cultura griega, muchos años antes de Cristo, y lo van a adoptar en su manera de ser. Por ejemplo, ellos no creían, por ejemplo, en resurrección, ¿no? O en los ángeles, por ejemplo. ¿De dónde venía eso? Estamos hablando del pueblo de Israel. Un pueblo que Dios formó, un pueblo que Dios le dio leyes, que Dios lo estableció, que lo guió, pero ahora por desobediencia estaban supeditados a que otro gobierno, otro imperio los dominara. Pero estamos hablando de esas personas. Y fueron permisivas cuando esa cultura viene. Y empiezan a adaptarse a esa cultura. Pasan muchos años y hay judíos celosos. Y dicen, no es bueno lo que están haciendo los saduceos. Los saduceos se están adaptando a esa forma de filosofía, esa manera de pensar que viene de otros imperios, no viene de Dios. Y entonces forman un partido muy celoso para poder contrarrestar el libertinaje espiritual al cual habían caído cierto pueblo de Israel, formando el grupo de los saduceos. Y se levanta otro grupo para contrarrestar esto, y estos son los fariseos. Pero los fariseos van a decir, no es bueno que seamos influenciados por otras culturas. Para poder ser más celosos de lo que ya tenían, ¿qué hicieron los fariseos? Los fariseos, a lo que ya conocían, empezaron a hacerlo más estricto. Dijeron, hay que precautelar, hay que ser muy tajante.
para que esto no se llegue a un libertinaje como lo están haciendo los saduceos. Entonces, ¿qué hicieron? En las leyes que tenían, por ejemplo, un ejemplo, decían el día sábado debiera ser un día de descanso. Ellos a ese día sábado le añadieron muchas otras cláusulas. Sí, ok, usted no puede caminar 2 cuadras, por ejemplo, porque ya sería cansado para su cuerpo, entonces ya no estaría en el día de reposo. Y empezaron así, ¿no? Si se le cae su buey y está ahí, déjelo hasta el otro día, ¿no? Porque en el día de reposo usted no lo haga. Al Señor Jesús y a sus discípulos, en muchos pasajes hemos visto que le han dicho, ¿no? Los discípulos estaban con hambre y empezaron a recoger ahí alimentos en el día de reposo. ¿Y qué dijeron ahí? Vinieron los fariseos y ¿qué dijeron? No es lícito que recojan en el día de reposo. Otro que Jesús sanó y levantó de su lecho y le dice, no es lícito que lleves tu lecho en día de reposo. Habían aumentado muchas leyes. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente, hermanos. Personas que quitaron lo que la palabra de Dios decía y personas que aumentaron a lo que la palabra de Dios decía. Estas personas eran las que iban a venir e iban ahora a interrogar a Juan y le iban a decir, ¿quién eres tú? Hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. No podemos aumentar ni podemos especular sobre lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que la palabra del Señor dice, eso nosotros podemos respetar. Yo siempre cuando estoy con algún alumno le digo, si yo digo algo que no dice la palabra de Dios, no me escuches. Es un principio básico, hermanos. Por eso es que es imperativo de que usted, hermanos, conozca lo que la palabra del Señor dice. Yo siempre les cuento mi infancia, donde sentado un domingo en la mañana, ahorita qué hora es, bueno, 11, a las 12 en punto papá nos soltaba, desde las 9 de la mañana, 9, 10, 11 y 12. Y a las 12 recién nos soltaba. Él no iba a ninguna iglesia, pero nos leía la Biblia. Y para mí era muy cansador escucharlo 3 horas. Mientras mis amiguitos vivíamos al frente de la cancha, mientras mis amiguitos escuchaban los gritos de la pelota, gol y todo, yo estaba sentado en la cama, escuchando con toda la familia a que papá nos lea la Biblia. Y ni siquiera nos las explicaba, nos las leía. Y nos las leía y nos las leía. Yo había hecho en la mente un ejercicio de poder recordar películas y volver a verlas. En ese tiempo solo había un canal, ¿no? Canal 11. Así que había que recordarse ciertas películas que pasaban por ahí. Pero yo hacía eso mentalmente, hermanos, para poder aliviar ese momento para mí, que era de aburrimiento. Pero, hermanos, en esos años que empecé a escuchar, mi subconsciente fue agarrando toda esa información. Y luego un compañero vecino me dio una Biblia y empecé a leer. Y mucho de lo que papá leía, yo también lo volví a leer y surgieron preguntas en mi corazón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba en un colegio muy religioso y en el colegio religioso me enseñaban fábulas que iban en contra de la palabra de Dios. Yo no iba a ninguna iglesia. Y a mí me chocaba y decía, pero no es esto lo que dice la Biblia. La Biblia enseña otra cosa. Un joven de 13 años, de 12 años, haciéndose esas preguntas. ¿Por qué? Porque yo tenía información. Por eso que dice que la fe viene por el oír la palabra. Usted agarre su Biblia y empiece como papá, como mamá, como matrimonio, debe conocer a Dios mediante su palabra. No puede conocer a una persona si usted no pasa tiempo con esa persona. Si usted no pasa tiempo con esa persona, no puede decir que le conoce. Dios se ha dado a conocer, Él se ha revelado. Claro que sí. No estamos en países donde lees la Biblia y puedes ir a la cárcel. O compartes del Señor y te pueden llevar a rastra de los cabellos. Estamos en un país libre donde puedes, y muchas veces donde tenemos oportunidades y cosas que otros anhelan, no lo valoramos. Los fariseos y los saduceos fueron los que preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? La primera respuesta que va a tener ahí Juan va a decir, no, yo no soy el Cristo. En el siglo I, hermanos, muchos esperaban lo que es la venida del Mesías. Desde ese tiempo estaban esperando. El pueblo de Israel tenía un fervor en su corazón de que en algún momento viniese el Mesías, el Cristo. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento había muchas profecías. Se hablaba mucho, había mucha información acerca del advenimiento del Mesías. En ese tiempo, hermanos, el pueblo de Israel va a estar siempre dominado por algún imperio. Y el pueblo de Israel va a desear librarse del imperio y va a esperar a un Mesías, pero va a esperar a un Mesías con una perspectiva tal vez equivocada.
Esperan al Mesías y este Mesías va a venir en un caballo blanco como un gran rey, como un gran libertador, un gran guerrero. Y este hombre será un hombre de batalla, que nada ni nadie le podrá hacer frente. Y así esperaba el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel decía, algún día vendrá este Mesías con ese gran poder, nos librará del imperio romano, en ese tiempo cuando el imperio romano estuvo sojuzgando al pueblo de Dios, y nos va a librar. Y vamos a volver a ser los número unos en el mundo, como muchas veces lo fuimos. Y ese era un sueño, un anhelo que tenía el judío. Una perspectiva equivocada de cómo tendría que venir. Por eso es que Jesús cuando viene en la entrada triunfal, hermanos, cuando ya todo está preparado, cuando hay palmas, cuando hay mantas y hay cánticos, y lo van a subir en un pollino, en un animal que nunca ha sido montado, y en la entrada triunfal en las puertas de Jerusalén, en vez de que él entre con gritos, ya todos hagan una revuelta y todos se levanten y alcen armas, el Señor Jesús empieza a llorar. Algo contradictorio tal vez para los judíos, esperando un rey con un gran apogeo ahí. Y empieza a llorar el rey. ¿Y por qué empieza a llorar el rey? Porque ellos no han entendido. Yo no vine para hacer una revuelta. Yo no vine para reinar sobre personas, sobre imperios. Yo vine para reinar en el corazón del ser humano. Dios siempre, amigo, hermano, va a apuntar tu corazón. Ese es el lugar donde Él le va a interesar más. ¿Recuerdas cuando Jesús se sentó al lado de la mujer samaritana de ida de camino? Sus discípulos habían ido a comprar alimentos y Él se sentó. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Se sentó con la mujer y la mujer empezó a hablarle de religión y le dijo, ¿cuál es la religión verdadera? Ustedes dicen aquí y los otros dicen que es allá, le dice. Jesús no se detuvo en religiones, le dijo, no está la salvación, no es lo interesante la salvación. Ni aquí ni allá. Le dijo, la verdadera adoración es en espíritu y es en verdad. Por eso es que dice que Dios conoce sus ovejas. Y dice que sus ovejas le siguen. Y Él les da pastos. Hay una relación entre Dios y su pueblo. Y un día viene por su pueblo, vamos a estar viéndolo un poco más allá. Y en esa entrada triunfal, hermanos, Él va a llorar. Porque va a ver los corazones de las personas que están lejos, que no lo esperaban como para recibirlo en el corazón, sino para hacerlo un rey que se pueda alzar en armas, hermanos. Pero desde ese momento ya se estaba esperando lo que era la venida del Mesías. Y efectivamente vino. Y estuvo en el pueblo de Israel. Por eso es que la palabra del Señor en Juan 1:1 te va a decir que a lo suyo vino, y lo suyo, ese pueblo de Israel, no le recibió. Cuando el pueblo de Israel va a rechazar, amigos y hermanos, el advenimiento de Dios a esa nación, nos va a dar la capacidad a nosotros de poder ser parte del pueblo. Porque Él venía a lo suyo, Él venía al pueblo de Israel. El Cordero de Dios era para el pueblo de Israel. Nosotros somos aparte del pueblo de Israel, no somos judíos. Pero bendito Dios que en su gracia y su misericordia, dice que cuando viene a lo suyo y no le recibieron, se va a extender esa salvación en su gracia y en su misericordia para cada uno de nosotros. Hasta ahora, hermanos, el judío sigue esperando al Mesías. Jesús, el que vino en la cruz y que vemos nosotros la historia y conocemos, para el judío no es el Mesías. No es el Mesías. Y es más, cuando usted le dice a un judío que ellos crucificaron al Mesías, lo van a ustedes tildar de semita. Y ustedes lo pueden hasta matar por eso. Y ha habido grandes conflictos con estas declaraciones. Decirle al judío que él fue el que mató al Señor Jesús. El judío sigue esperando todavía al Mesías. Es por eso que cada Navidad, cuando usted está celebrando Navidad, usted está con la familia. Esta semana recordábamos, ya estamos cerca de Navidad y hablamos con compañera de trabajo. Sí, y fíjense los conceptos. El concepto de una de mis compañeras de trabajo era, la Navidad es de los niños. La Navidad no es de los niños, no es de los grandes. La Navidad no es un tiempo familiar, aunque tiene tiempo familiar, aunque hay niños, aunque hay familia. La Navidad no es regalos, aunque hay regalos. Si usted pasa una Navidad y usted no está en la mente de que usted está celebrando de que un día el bendito Cristo tomó forma de hombre y vino a esta tierra, cumplió, vino a la cruz y eso le da a usted la posibilidad de agarrarse de su gracia, algo que no merece, el regalo de la salvación. Si usted pasa la Navidad así, solamente tuvo un tiempo familiar, puede tener esa cena a cualquier momento. Los judíos en su cena del día 24 en la noche, ¿qué es lo que hacen?
Ellos no celebran Navidad. Ellos celebran otra festividad. Y siempre en su mesa va a haber una silla vacía. Esa silla vacía es para que venga Elías. Elías iba a anunciar al Mesías. Ellos dejan esa silla, dejan un vaso, dejan un plato y ese es el invitado en cada hogar judío. Porque el judío solo se basa en el Antiguo Testamento. En cierta parte de la noche, el más pequeño de la familia va y abre la puerta de la casa. Ahí tiene que estar Elías. En cada 24 de diciembre, el judío abre esa puerta. ¿Y qué creen? ¿Que está Elías? Y nunca va a estar. Pero ellos siguen así porque están cegados todavía. El 2% de los judíos solamente son cristianos y creen en Jesús el Mesías. Los demás siguen esperando todavía el Mesías. Por eso es que ellos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos solo se basan en el Antiguo Testamento, los judíos. ¿El pueblo de Dios? Sí, Señor. ¿El pueblo de Dios? ¿El pueblo que Dios formó? Sí, Señor. Ese mismo pueblo. Y cuando no viene Elías, viene el niño y le dice al papá, no está, no apareció. El papá vuelca la silla al otro lado, vuelca la copa. ¿Se imaginan ese momento de frustración? No vino. Es que nunca vendrá. Porque ya vino. Siempre esperaban desde el siglo número 1 que venga el Mesías. Y hasta ahora lo siguen esperando muchas personas. Nosotros, hermanos, lo que hemos recibido la gracia de Dios, lo que creemos y hemos visto la vida de Jesús, hemos visto su obra redentora, hemos visto cómo Él sufrió y cómo Él resucitó y cómo Él a través del sacrificio nos da la posibilidad de ser salvos, y hemos aceptado de que nuestras obras no podían, ni lo bueno que éramos nosotros, podíamos llegar al Padre, y este es el sacrificio, por eso es el Cordero de Dios. Ahora sí lo esperamos, pero ya en una segunda venida. ¿Ven la diferencia? Hay una segunda venida cuando Él vendrá. Fíjense, vamos a leer ahí, vamos a 1 Tesalonicenses, un pasaje muy conocido. 1 Tesalonicenses nos va a decir de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo, capítulo número 4, versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. A ver, hermano, vuelque a la derecha y a la izquierda, vea quién es el que duerme. No se va a referir a ese dormir, hermanos. Esa palabra va a decir, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que ya han muerto. Porque, ¿para qué? Hay una para qué. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos, dice, a adelantar a esos que murieron. Sino dice el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cierra esta porción de la palabra diciendo, aliéntese. Fíjese usted que tome ánimo, porque Cristo viene. Un momento va a venir Cristo y viene por su pueblo, dice. Viene por su pueblo y va a venir y va a arrebatar a su pueblo y lo va a llevar, dice ahí, ¿no? Esperamos eso, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros esperando eso? ¿Cuál es el termómetro que usted tiene para ver y decir, yo anhelo la venida? Desde el siglo I los judíos ya esperaban al Mesías. Vino. Nosotros ya lo entendemos. Ellos no lo han entendido. Gran cantidad de los judíos no lo han entendido. Usted sí lo ha entendido. La palabra de Dios no se lo muestra. ¿Cómo usted lo espera ahora? ¿Cuál es el termómetro de decir, fíjese usted que hay, hermanos, 5 coronas en la Biblia? La Biblia le va a mostrar a usted 5 galardones. Uno de ellos es si usted ama su venida. Una de esas coronas. Hay otras coronas por hacer otras cosas, por anhelar otras cosas. Pero hay uno en específico, dice, a los que aman su venida. ¿Qué es amar la venida del Señor? ¿Cómo yo sé que yo amo de que Dios venga? Cuando hay una persona que ha viajado a otro continente, por trabajo o por lo que fuese,
¿Cómo anhelamos nosotros que esa persona vuelva? Le escribimos, ¿qué más hacemos? La llamamos, nos mantenemos en contacto. Pero anhelamos que esa persona esté a nuestro lado. Cuando esa persona viene, usted vaya a los aeropuertos usted, y esos reencuentros o las despedidas siempre son a moco tendido, ¿no? Hay que llorar ahí, ¿no? Ahí es donde los hombres lloran, dicen en el aeropuerto, dice, ¿no? Así que mentira que los hombres no lloran. Vaya al aeropuerto a ver. Hay hartísimos llorando ahí. ¿Por qué? Porque da el momento para eso, hermanos. ¿Cuál es el termómetro que yo digo? Amo la venida del Señor. ¿Cuánto tiempo yo anhelo estar en su presencia? Si cuando Él venga, voy a estar para siempre, dice el versículo con Él. Para siempre. Hoy, mientras Él todavía no ha regresado, ¿cómo puedo saber que yo estoy amando esa venida? ¿Cuánto tiempo anhelo yo estar en su presencia? No le digo con esto que ande todo el día orando. Usted va en el micro ahí y sigue cantando su coro, orando los ojos. No. Es un constante sentimiento de poder cuidar también su vida, hermanos. Porque muchos dicen, no, y si Dios viene mañana, ay no, que no venga mañana todavía, tengo cosas que arreglar. Algunos cuando hermanos le llega la muerte, ¿no? ¿qué es lo que dicen? Ay, no deseo morir. Tengo todavía que arreglar una cosa con mi papá, con mi mamá, tengo algunas cosas todavía que arreglar, pedir perdón a aquellos, pedir perdón a esto y a aquello. Pero la palabra del Señor dice que no sabemos el momento ni la hora en cual Jesús aparece y viene por su pueblo, hermanos. Entonces eso nos va a nosotros a animar, hermanos, a estar en constante preparativo. Dice que aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. No quiere decir que usted no falle, de que usted sea un santo y vive en una burbuja espiritual y todos los demás pecadores aparte. No. Está hablando del sentimiento de usted. ¿Cuánto ama estar en la presencia de Dios? Esta semana va a amar estar en la presencia de Dios. Usted va a salir de acá. Y tal vez usted, de aquí a 5 segundos, sea misión imposible el mensaje. Se autodestruye en 5 segundos, ¿no? Cuando usted sale, se acabó, como los mensajes de misión imposible. Pero no, hermano, si usted anhela su venida, va a estar pendiente de estar en la presencia de Dios en la semana. Va a anhelar. Él dijo, yo no soy el Cristo. Tampoco, él dijo también, yo no soy Elías. Había que dar respuesta y despejar todas las dudas. Tampoco yo soy Elías. Fíjese usted en Malaquías, búsquelo ahí, está antecitos del libro que estamos viendo, mucho más antes, casi en los últimos del Antiguo Testamento, en realidad el último. Usted va a encontrar en Malaquías, y va a haber un versículo en Malaquías, donde se van a apoyar los judíos, y era necesario que Juan también dijera estas palabras. Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6, va a decir, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Cuando el judío leía esto, porque estamos en el Antiguo Testamento, él los tiene en el Antiguo Testamento, se basan en el Antiguo Testamento, y leían este versículo, decían, entonces del Mesías, antes del Mesías, vendrá Elías. Vendrá Elías. Entonces era necesario que Juan dijera, yo no soy Elías. No soy Elías. Le va a despejar las dudas directamente ahí, hermanos. Vamos a leer Mateo, si Juanpi me lo puede leer fuerte, Mateo 11 del 13 al 14. Correcto, Juan 11 del 13 al 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Gracias, Juan. Todos habla de Juan, profetizaron hasta Juan, y va a decir la escritura, él es el Elías. O sea, este versículo ya, fíjense, da revelación de que Juan tomó un papel como el de Elías. Estaba anunciando, hermanos, el profeta Juan, estaba anunciando el camino de poder recibir a el Mesías, para recibir al Mesías. Es interesante, hermanos, ver ahí eso de que Elías va a decir, Juan va a decir, yo no soy Elías. Juan anunciaba la venida del Cristo. También nosotros, hermanos, tenemos lo que es un papel muy fundamental. Delante de Jesús estaba yendo Juan y decía, preparad, enderezad,
escuchad, tras mío viene uno. ¿Por qué? Porque estaba anunciando que el Mesías venía. Venía y venía pronto, hermanos. Nosotros también, los que hemos conocido al Señor, tenemos también una misión de hacerlo conocido. Porque hay personas que van a opinar tal vez. Vamos a 1 Pedro, fíjese. Vamos a 1 Pedro. Y en 1 Pedro vamos a encontrar este pasaje muy interesante. Fíjese lo que dice 1 Pedro 3. Alguna persona tal vez le ha dicho a usted estas palabras, lo que va a reflejar en la palabra de Dios acá. 1 Pedro 3, va a decir así. Versículo 1 Pedro 3, 9. Dice así. Perdón, 2 Pedro, he notado mal ahí. Vamos a ver, ahorita lo pillamos. Ok, sí. Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? Él dijo que va a volver un día por su pueblo. Entonces dice, Él no está retrasando esa promesa. Según algunos tienen por tardanza, cuando te le habla del mensaje de salvación, siempre están hablando de lo mismo y nunca viene, pasa un año, pasa 10 años, pasa 1000 años y siguen, ¿no? Dice la palabra del Señor que dice que no está retrasando, sino que es paciente. ¿Cuál es el motivo de su paciencia? Para con nosotros, no queriendo en su amor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Interesante. Juan decía, yo no soy Elías. Vengo preparando el mensaje para que Él venga. Hermanos, un día viene el Señor Jesús. Bueno, está bien. Viene por su pueblo. Y si usted sabe, hermanos, que es hijo de Dios, porque no podemos ver los corazones de nadie, ni obligar a nadie, pero usted sabe en su corazón si usted pertenece a Dios o no. Nadie le puede decir si pertenece o no pertenece. Es usted mismo el que discierne eso en su corazón. Es usted el que lo discierne. Y un momento Cristo viene por usted. Pero también hay personas que tal vez no están en la misma condición que usted tiene. Por eso es imperativo de que usted anuncie también cómo viene Cristo. Ahí Juan también va a decir, hermanos, yo no soy el profeta. Yo no soy el profeta. En Deuteronomio 18:15 va a decir, yo levantaré de en medio del pueblo un profeta al cual deben escuchar. Por eso es que era necesario decirles, tampoco soy el profeta que ustedes han leído en el libro de Deuteronomio 18:15 que vendría. Juan no tenía un concepto, hermanos, de un concepto ahí, o no tenía un complejo de profeta. Era bonito la situación de poder levantarse y decir, no, sí, soy el profeta. Imagínense la fama que tenía Juan en ese momento. Estaba bautizando, grandes multitudes venían, su fama se estaba extendiendo, pero ven la humildad de este siervo. Le va a decir, no soy el Cristo, no soy Elías, yo tampoco soy el profeta. Era el momento preciso para levantar, hermanos, aplausos, saludos y hacerse de más fama a este hombre. Pero Dios va a decir, grande, de alguien, de todos los que han nacido de mujer, no hay más grande que este hombre. Porque tremenda humildad que tenía. Tremendo, hermanos, concepto que él tenía del Mesías, sabía quién era y le daba el lugar al Mesías, no le robaba la gloria al Mesías. Sabía que el Mesías era el Mesías y él decía, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de su calzado, trabajo que hacían los esclavos, trabajo que podía hacer un discípulo a su maestro también. Fíjense algo interesante. Yo no soy, dice el profeta. En Romanos 12:3 va a decir que, hermanos, que nosotros no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, sino que pensemos de sí, de nosotros mismos, con cordura, dice, ¿no? A veces hay personas que son, hermanos, ya caen un poco medio molestoso, ya incómodo a veces cuando usted conversa con ellas o tiene un momento de conocerlas y se da cuenta de la ínfula que tienen. O puede ser un siervo de Dios que tenga la ínfula que tenga, o alguien que toque en la iglesia, o un pastor, o un mujer, o un miembro de la iglesia y se cree más de lo que debe creerse, hermanos, y no da lugar a la humildad, a lo que Dios realmente hace en su vida. A veces cae ya muy pesado, a veces, ¿no? Y a veces los evitamos. En ese momento ahí Juan podía tener, no, sí, soy el profeta.
Pero no, hermanos, dijo, no, yo no soy el profeta, no soy el profeta. Tremenda humildad de este hombre. Entonces, va a decir, ¿quién es él? Vamos nuevamente a Juan, del versículo número 22, va a decir, entonces le dijeron, ¿quién eres? Su hijo de quién es, podría decir alguien, ¿no? Si no eres esto, si no eres aquello, si no eres aquello, ¿quién eres? Lo que querían saber era, si estás bautizando, ¿con qué autoridad estás bautizando? Si no eres Elías, si no eres el profeta, si no eres el Cristo, ¿quién te da la autoridad de poder estar bautizando? ¿Quién te da esa autoridad? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, dice, ¿qué dices de ti mismo? Y él dijo algo interesante. Juan va a decir lo siguiente, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, quien es antes que en mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Interesante, hermanos, ¿no? Interesante ver ahí, porque él va a decir, yo no soy digno, ni siquiera hay algo, hermanos, hermoso en esto. Ahorita usted puede ver, ir a ciertos barrios. Esta semana yo pude ir a la Villa 1 de Mayo, que fue donde me crié, mi juventud, mi adolescencia. Recordar las calles, y a veces cuando paso con mis hijos, por ahí digo, este era mi colegio, ¿no? Aquí había un barrial, aquí había un curichi, ¿no? Aquí había esto, ¿no? Aquí era la poza, ¿no? La piscina del barrio, ahí. Y ahora usted va y todo lo que está ahí es asfaltado, hay lugares muy bonitos ahora, todo se ha cambiado. Y la ciudad de Santa Cruz está evolucionando y va cambiando totalmente, hermanos. Lugares donde eran inaccesibles, ¿no? Por ejemplo, ir a la 3 pasos al frente, me acuerdo que era la vía para entrar, y en ese entonces no le decíamos la 3 pasos al frente, le decíamos la 3000 pasos al frente, ¿no? Esa avenida que usted ahora va en un segundo. Hermanos, cuando Juan va a preparar el camino, va a decir, enderezad lo torcido, rellene todo valle. Y así Juan va a ser enérgico. Va a decir, todo monte, dice, tumben ese monte. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad tiene de tumbar un monte, de rellenar un hueco, de enderezar algo torcido? ¿Qué quiso decir Juan con esto? Hermanos, vamos a tomarle el sentido y la razón. Cuando pensamos que en la antigüedad no habían caminos perfectos como los tenemos ahora. No estaba la ABC ahí tratando de asfaltar, ¿no? Hermanos, en ese tiempo, el carruaje real tenía que pasar por esos lugares. De un lugar a otro iba a pasar el carruaje real. ¿Y qué es lo que hacía? Habían comitivas que iban con anticipación. ¿Y qué hacían? El rey no podía estar en el pozo ahí o que se le plantara o en la piedra así. Lo más plano posible se tenía que hacer ese camino. Si había un pozo, esta comitiva lo tenía que rellenar. Si había una loma, la tenía que nivelar, lo más plano. ¿Por qué? Porque por ahí iba a pasar el carruaje real, llevando al rey. Por eso es que ahora toma sentido lo que Juan decía, enderecen, rellenen, corten. Porque él estaba anunciando la venida del Mesías. Y eso nos enseña a nosotros algo, hermano. Cristo viene. Su camino chueco, enderécelo. Porque Él viene. Toda forma de pensar ajena a la palabra del Señor, cambie. Cristo viene. Cristo viene. ¿Cómo es que nos va a encontrar en su venida? ¿Cómo es que Él va a encontrarnos cuando Él vuelva por su pueblo, hermanos, ¿no? Versículo 29 al 34 va a decir lo siguiente. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Dice Juan, yo bautizo con agua.
Es un bautismo de arrepentimiento. Si usted se arrepiente de sus pecados, venga, yo lo voy a bautizar acá. Es un bautismo de arrepentimiento. Entonces usted puede decir, si Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan, entonces Jesús también tenía algo de qué arrepentirse. No. Pero imagínense a un Jesús sin ser bautizado. ¿Algún judío le podía escuchar? Tras que se levante Jesús nomás a hablar acerca de, qué sé yo, las bienaventuranzas, usted no cumple la ley, usted no se bautizó. Jesús lo hizo por testimonio. Jesús lo hizo porque era necesario. Es necesario eso. No tenía de qué arrepentirse, él era un Dios que se encarnó y vino tomando forma de hombre. Y va a hablar, Juan dice, yo bautizo con agua, pero hay uno tras mío que bautiza en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la inserción de una persona en el cuerpo que es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia. No le ponga a usted título, la iglesia tal o la iglesia tal. La iglesia. La iglesia está esparcida en todas partes del mundo. Hay hermanos que son mis hermanos que yo no los conozco, porque viven en otros continentes, pero creen en el Señor Jesús. En el momento que una persona cree en el Señor Jesús, cree que ese sacrificio en la cruz es lo que le puede a él hacer salvo, y reconoce que todos los intentos que tuvo y la manera de pensar están lejos, y más bien ofende a Dios. Viene Cristo a su corazón y dice que Dios lo bautiza, lo hace entrar en el cuerpo. Ese es el bautismo espiritual. Ese es el que bautiza, va a decir. El Cordero de Dios es interesante. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, claro que sí. Hay algunos por ahí que dicen que el Cordero de Dios, cuando estuvo en lo que es la tierra, dejó de ser Dios y tenía ciertas limitaciones. Y en esos conceptos, hermanos, se han formado algunas religiones. Cuando Jesús, por ejemplo, pregunta entre nosotros, Jesús, en ese cuerpo que tenía de hombre, les pregunto, ahí va la pregunta, ¿era omnisciente? ¿Sí o no? ¿Habrá algún ejemplo? ¿Qué es omnisciencia? Que todo lo sabe. A ver, conocía las intenciones, conocía los pensamientos. Otro atributo que Dios tenía, por ejemplo, es la omnipotencia, que todo lo puede. Jesús, estando en condición de hombre, ¿era omnipotente? Sí. Le dice a la tempestad, cálmese. Le dice a un enfermo, levántese. Le dice a un endemoniado, salga afuera. ¿Tiene autoridad? Claro que sí. Conocía los corazones de él, de las personas, ¿no? Él lo sabía todo, tenía poder, tenía omnipresencia. Podía estar en varios lugares al mismo tiempo. En esa condición de hombre. En el cuerpo que estaba, en el vaciamiento del cuerpo, no podía estar en el Jordán y también allá, digamos, ¿no? Dos predicaciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estaba limitado en un cuerpo. Pero sí, ¿recuerdan cuando vino el discípulo? Ahí viene un judío, cabal. ¿Y de dónde me conocés? Le dice, ¿no? Te vi. ¿Pero de dónde me viste? ¿Cuándo estabas debajo de ese árbol? ¿Y cómo me vio? Dice. Si estaba en otro lado, ¿cómo me vio debajo del árbol? Entonces fíjense ustedes que en el vaciamiento, lo que se conoce por la kenosis, Dios no perdió sus atributos omnipresencia, omnipotencia, no, omnipresencia, no los perdió. Por eso es que dice, fíjense, Dios fue tan amoroso que pudo agarrar todos esos atributos que los tenía. Y cuando vinieron los soldados a hacerle ¡pam! De un ticho y todingos muertos, ¿no? Y en la cruz hay claro. Pero dice que se despojó, no quiere decir que se sacó esos atributos, sino quiere decir que no los utilizó por amor. Por amor. Ahí estando el Cordero de Dios viene así y Él no va a utilizar esos atributos para su propio beneficio.
¿Lo va a hacer para beneficio del pueblo? Sí, claro que sí. En la antigüedad el Cordero libraba de la muerte, cubría los pecados y tomaba un lugar de la persona en condición de pecado destinada a morir. El judío sabía muy clarito lo que tenía que hacer cuando estaba en pecado, cuando tenía que acercarse a Dios. El judío tenía un tabernáculo antes de que esté el templo. Y hermanos, esas paredes blancas, grandes metros ahí, cuando el israelita llevaba su corderito, reconocía que ese corderito iba a morir por él. Y cuando él se acercaba, hermanos, al tabernáculo, vía esas paredes ahí casi de 2 metros blancas. En el desierto donde hay polvo, donde hay arena, pero debería estar bien lavado eso. Porque representaba, ahí estaba Dios en ese lugar. Y iba con su corderito, hermanos, que iba a tomar el lugar suyo para morir. Y él miraba esas paredes blancas y decía, cuán sucio soy. Yo merezco morir. Todo lo que he hecho delante de Dios y lo que hago, no ando como Dios quiere que ande. Pero decía, yo llevo este corderito. Y si yo merezco morir, Él va a tomar el lugar mío. Y el judío llevaba ese corderito y lo recibían los sacerdotes. Y en el altar del propiciatorio, el altar de bronce, iban y lo sacrificaban. Y tomaba el lugar y cubría y moría en lugar de la persona. Pero la Biblia nos va a decir que el Cordero de Dios, hermanos, el Cordero de Dios en Hebreos 10, vamos a leerlo ahí. Fíjense lo que va a decir Hebreos 10, con esto estamos terminando. Dice Hebreos 10, vamos a leerlo ahí. Desde el versículo número 5, va a decir, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Lo que estamos hablando del judío, que llegaba con su corderito, ni te agradaron, sino que cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez y para siempre. Es por eso, hermanos, que el judío, después del sacrificio de Cristo en la cruz, cesaron esos sacrificios de animales. Porque fue un sacrificio perfecto en la cruz por nosotros. Y hasta ahí llegó el Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y en esa cruz, hermanos, hizo algo precioso, fue redimir a la persona. El objetivo de Dios es redimir tu vida. Cuando pensamos en redención, hermanos, el hebreo es muy rico en varios significados. Para nosotros, una palabra puede significar una cosa, 2 tal vez. Pero en el hebreo tiene algunos significados muy profundos y diversos también, aunque sin perder el concepto. Cuando usted habla de redención en un judío, tiene que especificar. Si usted le dice al judío, Cristo vino a la cruz y para redimir, no va a entender tal vez a cabalidad la palabra. Habían 3 clases de redención, hermanos. La primera redención es cuando usted iba a un mercado de esclavos. Y usted podía seleccionar a varios esclavos. Y podía decir, ¿cuánto vale este fortachón? Pues bueno, valen 30 piezas de plata. Usted agarraba las 30 piezas de plata, lo pagaba y era suyo. Lo estaba redimiendo porque había un precio de por medio. Lo compró. Pero usted lo deja ahí en el mercado de esclavos y espera que otro venga. Y usted dice, lo tengo a la venta. ¿Cuánto quieres por ella? 40 piezas de plata. Quiero ganar 10. Y lo vendía. ¿Ese esclavo estaba redimido? Sí estaba redimido. Pero no había salido de ese lugar. Había sido pagado por un precio. El segundo concepto de redención que usted tenía es que usted iba al mercado, vía a un esclavo. ¿Cuánto cuesta este fortachón? 30 monedas de plata. Usted compraba esas 30 monedas de plata y se lo llevaba a su casa.
En su casa usted le decía muy bien, los quehaceres son esto y esto. Era su esclavo y estaba al servicio suyo. ¿Había sido redimido? Sí, hubo un precio que pagar. Solo que ya no estaba en el mercado y usted se lo llevó a su casa. Pero el tercer concepto de redención es el concepto que Jesús tiene para tu vida, que tiene para tu corazón. Y el tercer concepto es que tú vas al mercado, dices, ¿cuánto cuesta este fortachón? 30 piezas de plata. Pagas las 30 piezas de plata, lo llevas a tu casa y en tu casa le dice, eres libre. ¿Ya no soy tu esclavo? No, eres libre. Eso es redención. Esa es la redención que Dios ofrece a la persona. Eso es lo que el Cordero de Dios ofrece a la persona. Pagó un precio porque la sangre de Jesús no fue gratis. Él con todos los atributos omni que tenía, podía ser así, hermanos, y cambiar. Podía ser y raer a toda la creación y levantar personas que lo amen, personas que lo sirvan, personas que lo quieran, personas que estén 100% siempre amándolo y siguiéndolo. Pero Él estuvo ahí en la cruz y dijo, no, yo voy a pagar el precio. Porque no quiero que el pueblo de Dios me sirva por obligación. Por eso hay que dar la libertad. Dice, yo te lo compro, yo pago el precio que tú me puedes pagar. Te voy a sacar incluso y te saca de una manera de vivir antigua que tenías y te transforma y te lleva, dice, al reino de su amado Cristo. Y en ese reino del amado Cristo, ¿qué es lo que te hace? Te deja libre. No te presiona, no te exige que tú tienes que. Usted, hermano, debe tener la gratitud de aquel que le dio la libertad. De aquel que lo sacó de un lugar cochino, el Cordero de Dios, que no, usted, ¿dónde estaba? Pero ahora está en otro lugar. Usted debe por amor servirle. Póngase de pie. Usted por amor debe, hermanos, vamos a pedir a los músicos, vamos a cantar una canción antes de irnos. Usted por amor debe estar en esa redención. Camine en libertad, pero ame cada día a aquel que lo redimió. Si usted todavía no ha sido redimido, apéguese a esa redención. Dios quiere libertad, dice que Dios es el que va a libertar a las personas. ¿Dónde estuviéramos, hermanos, si Dios no hubiese legado nuestras vidas? Es lo que vamos a cantar. ¿Dónde estuviéramos? ¿En qué lugar estaríamos ahora? ¿Estaría yo con el hogar que tengo? ¿Tendría los hijos? ¿O estaría en otro lugar? Con toda la miseria de lo que soy y mi pecado y lo malo que soy, ¿dónde estaría? ¿Estaría en otro lugar tal vez? ¿Tendría 3, 4 hogares? ¿Fomentaría más y más el vicio de esta sociedad? ¿Sería un ciudadano tal vez de que no deja nada para la siguiente generación? Pero Dios en su misericordia y su gracia, el Cordero de Dios, en algún momento vino a esa cruz y dijo, yo voy a pagar ese precio. Porque tú estás condenado a muerte. Yo voy a pagar ese precio. Y te voy a llevar de un lugar a otro, a un lugar de libertad, para que me sirvas en libertad. Queridos amigos, el momento que llegue el día de su cumpleaños y alguien le traiga un regalo a usted, y usted al recibir ese regalo, extiende la mano y su amigo le dice, cuesta 30 pesos. Usted dice, ah, ¿no era regalo? No, cuesta 30 pesos. No sería regalo. Cuando alguien te diga que debes hacer algo para entrar al cielo en tus propias fuerzas, debes pertenecer a una religión, debes hacer esto, debes hacer esta penitencia, esto, aquello, te están vendiendo el regalo. En la cruz el Cordero de Dios pagó el precio y no te exigió que pagues. Ya está el regalo. Si tú no has llegado todavía a tener la salvación, el regalo está disponible ahí. Porque gracias a lo que no merecemos, es algo que Dios no quiere regalar. No te trae la historia de que alguien te quiere vender el regalo. Dios te quiere regalar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo con tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque no merecemos la salvación. Somos personas imperfectas y pecadoras. No merecemos ni siquiera estar en tu presencia, porque nuestro pecado hace división entre tu persona y nosotros. Pero eres un Padre amoroso y nos dice, venga confiadamente. El precio no es pagado. Está todo hecho, solo quiero que aceptes esa gracia en tu vida, en tu corazón, y vivas una vida diferente. Oh Señor, te queremos agradecer por esta palabra. Que al salir de este lugar permanezcamos en esta palabra
Y aquellos que todavía no han llegado a tu gracia puedan hacerlo en esta mañana. Y los que ya están en tu gracia puedan valorar el estar en tu gracia y puedan amar tu venida. Gracias por este servicio en la mañana. Salimos, Señor, ahora, mas no de tu presencia. Y te agradecemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.